Lo bueno de estar basándome en la Biblia es que esta parte corresponde a Apocalipsis 5:5. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, en el cual habla del león de Judá. Pero no solamente eso, es una amalgama, es una mezcla. Es una analogía de Cristo, es realmente una representación de lo que sería el Cristo, porque Él es el león de la tribu de Judá y a la vez es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que está en Juan capítulo 1, versículo 29. Cuando lo ve Juan el Bautista dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero lo más resaltante y lo más importante de este cuadro sería este sector de aquí. Por eso es que tiene un vacío bastante interesante, bastante importante, porque esto está registrado por el evangelista Mateo en el capítulo 3, versículo 16, cuando el Espíritu Santo bajó en forma de paloma sobre Cristo. Por eso es importantísimo tener en cuenta que aquí el Espíritu Santo baja en forma de paloma. Por eso es importante también tener en cuenta que Él representa el bautismo. El bautismo es importantísimo, es esencial en la vida del cristiano, porque si queremos ser herederos de la promesa, si queremos estar revestidos de Cristo, como dice en Gálatas 3:27 en adelante, y también está en Hechos de los Apóstoles, cuando estuvieron Silas y Pablo encarcelados. En ese momento hubo un gran terremoto cuando ellos estuvieron presos por predicar la palabra, y en cierto momento el carcelero ya no les ve, porque pensó que escaparon. En síntesis, hubo un momento donde él se quería hacer el famoso harakiri, porque agarró su espada y se iba a atravesar a sí mismo, se iba a hacer daño, y Pablo y Silas le pararon al carcelero. De tan emocionado, de tan contento y feliz, porque no iba a recibir castigo, el carcelero le preguntó a Pablo cómo podría hacer para ser creyente, para creer en Dios. Entonces, como está escrito en Hechos capítulo 16, desde el 25 en adelante, fue bautizado el carcelero con toda su familia. ¿Qué significa eso? Está implícito que en la familia del carcelero había niños. Dice, fueron bautizados los de su casa con él, el carcelero y los de su casa, él, su señora, sus sirvientes y sus niños. El pueblo judío, la familia judía, estaba integrada por varios niños, porque prácticamente cada 2 años ellos tenían hijos, aproximadamente dependiendo del tiempo que estaba casado. El carcelero tenía varios niños. Por eso es importante tener en cuenta el bautismo, porque está escrito en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, que el carcelero se bautizó con toda su familia, incluyendo niños. ¿A qué nos lleva esto? Que también está escrito en 1 Corintios capítulo 10, versículo 2 en adelante, como escribió Pablo, que Moisés recibió el bautismo en el mar y la nube. ¿Dónde está escrito eso? En Éxodo está escrito cuando él salió con el pueblo egipcio, salieron de la esclavitud y también fueron bautizados al cruzar el mar bajo la nube, y cuando se abrió el mar fueron bautizados, recibieron el bautismo. ¿Qué implica eso? Que también habían niños ahí. Por eso no está en contra de la Biblia el bautismo de los niños. Eso es bíblico. La gente que está en contra del bautismo de los niños son diabólicos. ¿Por qué digo diabólico? Porque cuando ese niño crezca, ¿acaso cuando tenga 15 años, 17 o 18, va a elegir voluntariamente bautizarse? Claro que no. O cuando tenga 25 o 30, definitivamente es diabólico, porque le están quitando la herencia de Dios. ¿Qué es la herencia de Dios? Es la promesa que Él nos hizo de que seamos y que seremos salvos. Por eso es bastante diabólico, porque le están quitando esa herencia a ese pobre niño. Sin embargo, por contraparte,
Cristo, Jesucristo dijo en Mateo capítulo 19, versículo 14, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. ¿Acaso al diablo le va a gustar que los niños vayan a Cristo? Definitivamente no. Por eso es diabólico. Es diabólico evitar que los niños se bauticen. Y me dicen algunos, pero ¿y cómo? ¿Cómo si el arrepentimiento tiene que tener un niño? ¿Cómo si no tiene pecado? ¿Cómo si un niño no tiene pecado? ¿Cómo va a bautizarse si no tiene arrepentimiento? Porque el bautismo es para perdón de los pecados. Es cierto, pero no solo para perdón de los pecados. Porque como dijimos recién en Gálatas 3:27, es para estar revestidos de Cristo, para pertenecer a Cristo y para ser herederos de la promesa. Así que un gran ejemplo para que vean y para que veas que los niños, a pesar de no tener pecados, pueden bautizarse. Se pueden bautizar porque Jesucristo dio el ejemplo. Sin tener pecados, Él se bautizó. Los niños tampoco tienen pecado y deben bautizarse para ser herederos de la promesa. Conclusión. Le creo a un fulano que me dice que no hace falta bautizar a los niños porque no entienden nada, no conocen nada, que tal cosa, que bla, 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 bla. O le creo a Jesucristo. Hay dos opciones. Le creo a fulano, a mengano, que es un ser humano mortal como yo, como cualquiera. O le creo a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. ¿A quién le creo? Cada uno es libre. Así que definitivamente somos tan libres que podemos elegir a quién creer, a fulano y a mengano o a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Ahora, para concluir, Mateo capítulo 28, versículo 19. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, que significa universal. ¿Qué significa universal? Católico. Mateo capítulo 28, versículo 19. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos y luego enseñándolos. Primero lo bautizan y luego les enseñan. Vaya versículo, vaya análisis teológico que hoy estamos aprendiendo. Así que es importantísimo el bautismo. Por eso, como dijo Cristo, para concluir, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Mateo capítulo 19, versículo 14.